Solo veo el pasado. Queridas almas, gracias por estar ahí. Hoy hablaremos de la lección 7. Esta lección es un resumen de lo que llevamos visto hasta el momento. ¿Solo veo el pasado? Es una toma de conciencia maravillosa, porque es donde empezamos a reconocer que solamente estamos viendo el pasado y que realmente son las conclusiones que hemos ido sacando libremente de nuestras experiencias vividas. El curso hace referencia y nos explica con respecto a una taza. Ese es el ejemplo que nos da. Y lo mismo podríamos decir con respecto a una lapicera. Cuando digo esto es una lapicera, realmente decir lapicera es hablar de pasado. Porque tal vez no sea una lapicera ahora. Porque llamarla lapicera es una idea dentro de las infinitas posibilidades que tiene este objeto. Entonces, ¿qué es esto? Esto es lo que es, a lo que llamamos lapicera. Es algo que alguien tuvo esa idea y dijo voy a manifestarla, y una vez manifestada la llamó lapicera. Pero esto sigue siendo un campo de potencialidad pura. Sigue siendo un campo de infinitas posibilidades. Entonces, cuando veo este objeto y veo una lapicera, lo que estoy viendo es pasado. ¿Por qué? Porque empiezo a recordar que esto lo he aprendido en la escuela cuando era niño, que este objeto es una lapicera. También aprendí cómo funciona. Recuerdo que hay diferentes tipos de lapiceras, que se abren de diferentes maneras, que pueden tener o no tener tinta y que si no la tienen no puedo escribir. Todo eso es fruto de una experiencia pasada. Ya que si le muestro a un niño pequeñito este objeto, no sabría lo que es, por lo que podría decir que es cualquier cosa, ponerle el nombre que él quiera, porque él no estaría viendo la imagen que yo ya he construido con respecto a este objeto y similares. O por ejemplo, nos vamos a una tribu que no ha tenido contacto con la civilización y le pregunto ¿qué es esto? No nos podrían decir que es una lapicera, porque no está en su archivo mental, no está esa imagen en su mente, no tienen experiencias vividas con respecto a esto que nosotros llamamos lapicera. Y quizás puedan decir que esto se trata de un talismán que proviene de otro planeta, porque ellos no conocen estos materiales, nunca los han visto. Incluso quizás lo adoren o quizás lo veneren y hasta hagan un culto con respecto a esto, creyendo que es un amuleto, que de hecho podría ser un amuleto. Y tú dirías, sigue siendo una lapicera, ¿no? Sigue siendo una lapicera para el que tiene la imagen de lapicera, pero puede ser un amuleto para aquel que decide que sea un amuleto. Por lo tanto, estoy viendo aquí, en este objeto, una posibilidad entre infinitas. Estoy viendo pasado, mi propio pasado. Y acá nos cabe aclarar esto, que el curso no dice que el pasado sea malo o bueno, no habla de eso. Está diciendo que es algo efímero, ilusorio, que es algo que tú eliges ver y que no se encuentra el pasado aquí. Que la lapicera no es algo que está en el mundo externo, sino que es una proyección de tu mente. Por lo tanto, si nosotros hacemos esto con una lapicera, ¿con qué no lo estamos haciendo? Y el juicio que nosotros hacemos, esa idea es la que se sobrepone al tablero neutro, que es el universo. ¿Qué impacto tiene esto en nuestro sentir, en nuestra experiencia de vida, en nuestra alineación con la verdad, con nuestro estado natural de ser? Podemos incluso proyectar ideas pasadas con respecto a personas que nos limitan, personas a las que yo considero que me han hecho un daño. Tú te portaste mal conmigo, trataste de hacerme daño. Si nosotros sostenemos esa imagen, esta posibilidad con respecto a esta persona, lo que estamos viendo realmente es pasado. Y lo que nos hace daño, como veníamos diciendo, no es esa persona, sino la imagen de pasado que yo proyecto sobre la situación, sobre la persona. Y una de las causas de sufrimiento es que desconocemos que solo existe este momento. Desconocemos que jamás viviremos otro momento que no sea este. El pasado no es más que un pensamiento temporal. El pasado no es más que un recuerdo.
no es más que un pensamiento que yo elijo pensar ahora. Así que jamás puedo pensar otro pensamiento ayer o mañana, porque solo existe este momento. Jamás vivirás otra cosa que este momento. Pero en este momento sé que yo puedo elegir ver pasado o ver las cosas tal y como son ahora. Estás eligiendo darle el significado del pasado a eso que estás viviendo ahora y por lo tanto estás limitándote. Por ejemplo, estás preocupado por algo que sucedió cuando eras niño y sigues preocupado y estamos hablando de 20, 30 y quizás 40 años después. Estás preocupado por algo que ya sucedió y realmente sostienes y estás sufriendo y no te das cuenta que es ahora cuando estás sosteniendo ese pensamiento y viviendo en tu mente nuevamente la experiencia. Y no estoy viviendo el momento tal y como es ahora. Estoy viviendo un recuerdo pasado que elijo libremente sostener ahora y soy víctima del propio pensamiento. Es maravilloso que comprendamos esto. Somos quienes decidimos sostener o soltar pasado y sumergirnos en la pureza, la frescura de este momento. El mundo es un tablero neutro y yo decido si veo pasado o veo el ahora. Esa es mi decisión y ahí está ese camino hacia la libertad de soltar pasado y sumergirnos en el fresco, eterno, impoluto e impecable ahora. La invitación es a que realices esta práctica con cariño, desde el entusiasmo, el disfrute, sabiendo que empiezas a decidir y quieres soltar todo eso para sumergirte en este precioso, magnífico y bello ahora que trae consigo infinitas posibilidades de ser. Que así sea. Gracias, gracias, gracias. Abrazo enorme de almas.